Imagina a un hombre tan lleno de la presencia de Dios que incluso sus huesos hicieron un milagro. Esta es la historia de Eliseo, uno de los profetas más impresionantes de la Biblia. No solo fue testigo de poder divino, sino que también era un canal de signos extraordinarios que desafiaron la lógica humana. Pero, ¿qué hizo Eliseo era tan especial? ¿Cuál es el secreto detrás de tu fe inquebrantable? En este relato, verá cómo se llamó a un agricultor simple para vivir un viaje sobrenatural junto a Elaiche, enfrentando reyes, realizando maravillas y dejando un legado que resuena hasta el día de hoy. Desde el Monte Carmel hasta el Crossing de Jordán, cada episodio de la vida de Eliseo trae profundas lecciones sobre la fe, el coraje y el propósito. Si ya te has preguntado si Dios todavía opera milagros, la historia de Eliseo te sorprenderá. Prepárese para sumergirse en esta narrativa épica, llena de enfrentamientos, giros y demostraciones de poder divino. ¿Qué pasó con Elisa después de la partida de Elías? ¿Cómo recibió la porción tan deseada del Espíritu? Estás a punto de averiguarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después de la muerte de Eliseo es simplemente increíble. Eliseo no nació como profeta. Antes de recibir su llamada divina, era solo un agricultor ordinario que trabajaba en los campos de Abel Meolá. Su vida parecía ser dibujada a arar la tierra, plantar y cosechar. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras conducía sus bueyes, Eliseo se sorprendió por la llegada de Elaiche, el profeta más respetado de su época. Con un simple gesto, arrojando su capa sobre Eliseo, Elaiche se aló algo grandioso. Dios lo estaba llamando a un propósito mayor. Lo que Eliseo hizo a continuación fue sorprendente. No dudó o pidió tiempo para pensar. En un acto de entrega total, sacrificó sus bueyes y usó el arado como un bosque para cocinar la carne, ofreciendo una fiesta de despedida a su familia y amigos. Este gesto simbolizó su decisión irreversible de seguir a Dios. Eliseo quemó todo lo que lo vinculó con su antigua vida, sin dejar espacio para arrepentirse. Este es un poderoso ejemplo de cómo debemos responder a la llamada divina con coraje y sin mirar atrás. La decisión de Eliseo no fue solo un salto de fe, sino también un acto de obediencia. No sabía exactamente a dónde lo llevaría ese viaje, pero confiaba en que Dios guiaría sus pasos. A menudo nos llaman a algo más grande, pero el miedo a lo desconocido nos paraliza. Eliseo nos enseña que cuando Dios llama no necesitamos tener todas las respuestas, solo dispuestos a obedecer. Esto fue solo el comienzo de su trayectoria. Ahora, junto a Elaiche, Eliseo aprendería lecciones que darían forma a su carácter y fortalecería su fe. ¿Pero estaba preparado para los desafíos que vendrían? El viaje de Eliseo junto a Elaiche era una escuela espiritual intensa. Durante años ha acompañado al profeta en sus viajes, observando cada milagro, cada palabra y cada gesto de fe. Elaiche no solo era su maestro, sino también un modelo vivo de intimidad con Dios. Este periodo de aprendizaje reveló a Eliseo que el verdadero poder no solo era en los milagros, sino en la comunión diaria con el Creador. Uno de los momentos más llamativos fue cuando Elaiche enfrentó la persecución de la reina Jezebel, confiando completamente en la protección divina. Eliseo vio de cerca cómo la fe inquebrantable del profeta lo sostuvo en medio de peligro. Estas experiencias han enseñado que la vida de un profeta no solo está hecha de gloria, sino también de renuncia, coraje y dependencia de Dios. Más que aprender sobre signos y maravillas, Elisa absorbió lecciones de humildad y servicio. No solo estaba preparado para realizar milagros, sino para liderar con su corazón entregado. Es un poderoso recordatorio para todos nosotros antes de que Dios confíe en las grandes misiones, nos enseña a servir en pequeñas cosas. Cada día al lado de Elaiche moldaba a Elisa para el futuro. Lo que todavía no sabía es que pronto llegaría el momento cuando necesitaría poner en práctica todo lo que aprendió. El destino ya lo estaba esperando, y la siguiente fase de su vida estaría marcada por enfrentamientos épicos y manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Antes de que Eliseo se convierta en el gran profeta que conocemos, fue testigo de uno de los momentos más intensos en la historia bíblica, la confrontación entre Elaiche y los profetas de Baal en el Monte Carmel. Israel se había alejado de Dios, seducida por las falsas promesas de los dioses paganos. Fue entonces cuando Elaiche, lleno de coraje, lanzó un desafío si Baal era real, para enviar fuego desde el cielo si el Señor era el verdadero Dios, que mostraba su poder. El escenario fue electrizante. 250 profetas de Baal lloraron, gritaron e incluso cortaron para invocar una respuesta, pero no pasó nada. Eliseo, al lado de Elaiche, observó atentamente mientras la tensión crecía. Entonces llegó el giro de profeta del Señor.
Elías hizo algo inesperado, tenía el altar empapado con agua, haciendo imposible cualquier encendido natural. Y cuando rezó, el fuego de Dios bajó del cielo, consumiendo todo altar, sacrificio e incluso agua. Imagina el impacto de este momento en la vida de Eliseo. No solo vio un milagro, sino una prueba irrefutable de que Dios era soberano. Este episodio enseñó que la verdadera fe no se basa en rituales vacíos, sino en la relación genuina con Dios. No fueron los gritos de los profetas de Baal quien trajo respuesta, sino la tranquila confianza de Elijah en la fidelidad divina. Después de este evento, se renovó la fe de la gente, y Eliseo tenía una razón más para seguir firmemente en su viaje. Pero el tiempo de aprendizaje al lado de Elijah estaba llegando a su fin. El profeta estaba a punto de irse, y Eliseo necesitaría estar listo para asumir la misión que Dios pondría en sus manos. Eliseo sabía que el día de partido de Elijah estaba cerca. Durante el viaje final, pasaron importantes ciudades, Gilgal, Betel y Jericó, donde Elijah probó la determinación de su discípulo. Con cada parada, Elijah sugirió que Eliseo estuviera al revés, pero se negó, insistiendo: tan cierto como el Señor vive y vive tu alma, no te dejaré. Esta persistencia mostró que Eliseo no solo quería continuar el trabajo de Elijah, sino que estaba dispuesto a pagar el precio por ello. Juntos cruzando el río Jordán, Elías realizó un último milagro, tocó las aguas con su capa, y el río se abrió, permitiéndoles pasar a tierra seca. Por otro lado, Elijah hizo la gran pregunta: ¿qué quieres que te pregunte antes de que te lo quiten? Sin dudarlo, Elisa pidió la famosa porción doblada del espíritu de Elijah. No quería riqueza o estatus, sino la capacitación para cumplir su misión. Esta solicitud reflejó la humildad y la responsabilidad que Eliseo sintió al tomar el lugar de su maestro. De repente sucedió algo sobrenatural. Un carruaje de fuego, tirado por caballos en llamas, separó a los dos, y Elijah fue raptada al cielo en un torbellino. Eliseo estaba solo, sosteniendo solo la capa que Elijah había dejado atrás. Este momento simbolizó la transición definitiva del liderazgo profético. El discípulo ahora se convirtió en el principal profeta de Israel. La gran pregunta era: ¿Eliseo realmente había recibido la parte doblada del Espíritu? Solo había una forma de averiguarlo. Con la capa de Elijah en la mano, regresó a Jordán para enfrentar su primera carrera. ¿Dios confirmaría su llamado? Lo que sucedería a continuación marcaría el comienzo de una nueva era de milagros y manifestaciones divinas. Eliseo estaba antes de Jordán, sosteniendo la capa de Elijah. La pregunta que colgaba en el aire era simple pero crucial: ¿Dios estaría con él como estaba con su maestro? Sin dudarlo, Eliseo golpeó las aguas y gritó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elijah? El resultado fue inmediato: el río se abrió, lo que le permitió cruzar en tierra seca. Este fue el primer milagro de Eliseo, y una prueba indiscutible de que el Espíritu de Dios ahora estaba descansando sobre él. Los otros profetas que observaron a una distancia reconocieron en ese momento: el espíritu de Elijah descansa sobre Eliseo. La sucesión fue confirmada. Pero este milagro no fue solo un asilo para los demás, también fue una confirmación para el propio Eliseo. Muchas veces, cuando tomamos una nueva misión, los golpes de inseguridad, pero Dios no nos deja, solo responde, tal como lo hizo con Eliseo en ese momento decisivo. El nuevo profeta no tuvo tiempo para celebrar. Pronto, comenzaron a surgir desafíos. Un grupo de jóvenes burlones trató de faltarle respeto, y en otra ocasión se enfrentó a una ciudad con aguas contaminadas, haciéndolos potables con un puado de sal. El mensaje era claro: Eliseo no era solo un sucesor de Elijah, sino un instrumento vivo del poder de Dios para transformar las realidades. El ministerio de Eliseo apenas comenzaba. Con el respaldo divino ahora evidente, continuaría realizando grandes obras. Pero, ¿qué hiciste tus milagros tan especiales? La respuesta fue en su plena confianza en Dios y en su voluntad de actuar de acuerdo con la voluntad del Señor. Su legado solo creció, y las siguientes historias demostrarían que su llamada estaba mucho más allá de lo esperado. La despedida de Elijah fue un momento que sin duda fue marcado en la vida de Eliseo. El viaje final del profeta fue una verdadera prueba de fidelidad y persistencia para su discípulo. En el camino, Elías sugirió que Eliseo esté en cada ciudad, como Gilgal y Betel, pero el joven profeta siempre se ha mantenido firme en su deseo de acompañarlo hasta el final. Su insistencia en seguir a Elijah reflejó una determinación que no era solo un asilo de respeto, sino de un profundo compromiso con su llamado. Como muchos de nosotros, Eliseo tuvo que mostrar fidelidad para asumir la gran responsabilidad que Dios había preparado para él. Al llegar al río Jordán,
Y Laiche realizó un último milagro, tocó las aguas con su capa e instantáneamente se abrió el río, permitiéndoles cruzar en tierra seca. Este acto no fue solo un milagro, sino un mensaje claro para Eliseo. Ahora debería enfrentarse a la capa espiritual de Laiche. Cuando Laiche, a punto de ser llevada al cielo, le preguntó a Elisa qué quería, el discípulo no dudó en pedir la porción doblada del espíritu de Laiche. Su petición no era solo recibir más poder, sino tener la capacidad de cumplir la misión de Dios con más profundidad e impacto. Poco después de esta solicitud, sucedió algo sobrenatural. Un carro de fuego y caballos de fuego separó a Laiche de Eliseo, y el profeta fue llevado al cielo en un torbellino, una ascensión única. En este punto, Eliseo se quedó con la capa de Elías, un símbolo visible de transferencia de liderazgo. Esta transición, aunque dramática, también fue una clara confirmación de que el poder de Dios continuó con Eliseo, ahora listo para asumir su papel como líder de la gente de Israel. Este momento marcó la conclusión del ministerio de Laiche y el comienzo de una nueva fase para Eliseo. Mientras cruzaba Jordania, no solo entró en una nueva etapa de su vida, sino un nuevo nivel de autoridad y responsabilidad como el profeta de Israel. Con la capa de Laiche en sus manos, Eliseo se encontró frente a un gran desafío: cruzar el Jordán, como lo había hecho su maestro. ¿Qué haría ahora? En un gesto de fe y coraje, Eliseo golpeó la capa en las aguas del río y, para sorpresa de todos, el río se abrió ante él. Las personas que observaron reconocieron el milagro y el claro mensaje: el espíritu de Laiche descansa en Eliseo. Este milagro no solo confirmó su posición como sucesor, sino que fue el hito inicial de una serie de logros que realizaría en nombre de Dios. La historia de Eliseo, ahora como líder, recién comenzaba, y este primer milagro fue una confirmación del respaldo divino sobre su vida y su ministerio. En lugar de orgulloso de la Saa, Eliseo mostró humildad, porque sabía que su autoridad venía de Dios y no de su propia habilidad. Del mismo modo, también estaba preparado para enfrentar nuevos desafíos, como cuando sanó las amargas aguas de Jericó con sal, restaurando la salud de la ciudad y mostrando que, con la dirección de Dios, podría tener una solución a problemas aparentemente imposibles. Estos primeros milagros de Eliseo no fueron solo signos del poder de Dios, sino también un reflejo de la obediencia del profeta y la fe inquebrantable. Al igual que Laiche, Eliseo estaba dispuesto a ponerse en manos de Dios, sin dudarlo, a ser un instrumento de transformación para el pueblo de Israel. Con estos milagros, Eliseo no solo consolidó su autoridad como profeta, sino que también comenzó un legado que se registraría en la historia bíblica como uno de los mejores ministerios de fe. La historia de Elisa no es solo un relato de milagros impresionantes, sino una invitación a la reflexión sobre la fe, la obediencia y el propósito. Era un hombre ordinario que decidió confiar completamente en Dios, dejando atrás su vida segura para vivir algo extraordinario. Su llamado exigió entrega, su viaje exigió perseverancia y su ministerio estuvo marcado por el poder divino en acción. ¿Qué lecciones podemos tomar de nuestra propia caminata? Eliseo nos enseña que responder al llamado de Dios requiere coraje. Muchas veces, estamos atrapados por el miedo a lo desconocido, dudando frente a las oportunidades que Dios pone frente a nosotros. Pero justo cuando quemó sus arados y no ha mirado hacia atrás, debemos aprender a confiar en que lo que Dios tiene para nosotros es siempre mayor de lo que dejamos atrás. Otra gran lección del profeta es que no debemos buscar solo el poder de Dios, sino la relación con Él. Este deseo nos hace preguntas: ¿estamos buscando a Dios por quien es o simplemente por lo que puede hacer por nosotros? Finalmente, Eliseo nos deja un legado que resuena hasta el día de hoy. Su fe ha impactado a las generaciones, y su historia continúa inspirando a aquellos que desean vivir algo más grande con Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe y dejar que Dios guíe tu viaje? Si este mensaje habló a su corazón, suscríbase al canal, active notificaciones y siga siguiendo un contenido más transformador.